Nosotros estamos aquí porque todos anhelamos la salvación de nuestro Dios, la salvación que Cristo compró con nosotros, por nosotros en la cruz del Calvario. Y vamos a hablar de la salvación, pero vamos a hablar de la salvación desde la perspectiva de Dios. Y nosotros, como cristianos, creemos en un Dios trino, un Dios que es uno, pero que tiene tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a leer de el Evangelio de Juan 16, 13 al 15, la versión Dios habla hoy, que dice: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, hablando de Jesús, porque el que está hablando es Jesús, porque recibirá de lo que es mío y se lo hará conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío. También por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo hará conocer a ustedes. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti esta mañana, Señor, para escudriñar tu palabra, porque es un mandamiento tuyo, Señor. Porque tú nos dijiste, Señor, a través de tu palabra escrita, Señor, que escudriñáramos las Escrituras, porque nos parecía que ellas hablaban de ti, y así es, ellas hablan de ti. Que en esta mañana, Señor, se abra nuestra mente, nuestro entendimiento, que se abran nuestros oídos espirituales para entender la profundidad, Señor, la altura, la anchura, Señor, de tu palabra, para que se siembre la semilla en nuestros corazones y entendamos el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, el pueblo dice: gloria a Dios. Yo le puse a esta prédica el papel del Espíritu Santo en la salvación. La salvación y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre pensamos en la salvación exclusivamente a través de Jesús. Y no es así. La salvación viene de Dios. Y como dijimos al principio, nosotros creemos en un Dios trino, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y todos ellos tuvieron una función en nuestra salvación. La salvación
fue propuesta por el Padre, cumplida por el Hijo y ejecutada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios nos da gracia, efectividad y nos da permanentemente a Cristo Jesús y cada bendición que Él ha prometido. Era necesario que Cristo cumpliera en la cruz del Calvario y derramara su sangre por un plan propuesto por el Padre. Pero el Espíritu Santo no se queda atrás. Y vamos a ver cuáles son las acciones del Espíritu Santo en nuestra salvación. Primero que nada, el Espíritu Santo nos da nueva vida. Como dice en Romanos 10, 9 al 17, donde dice que si en tu corazón tú crees que Jesús es el Señor y Dios lo levantó de los muertos, y sigue hablando hasta que dice, pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Vincula la fe y la palabra de Dios. Escuchar la llamada de Dios a abrazar a Cristo requiere una nueva vida dada por el Espíritu Santo. El que nos llama. Lisette y yo tenemos la costumbre de orar todas las noches. Y cuando oramos por las personas que no han conocido al Señor, siempre decimos, Señor, envía tu Espíritu Santo para que los persiga, para que los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Inevitablemente tengo que hablar de Chosen y vuelvo y se los recalco como hizo Gloria y como dijo Willy y Jorgito. Es una serie, hay un app que Willy lo puso en el chat de la Catacumba 1. Pero se presenta por YouTube. Si usted no es muy del inglés, pues en YouTube están la temporada 1 y la temporada 2 en español, doblada al español, y es tremendo. O sea, realmente mantiene dentro de verdad que para poderle darle una continuidad como una serie, pues añade algunas cosas que no están en la Biblia, pero es bastante fiel. Es de las películas de Jesús que yo he visto que es bastante fiel. Y el personaje de Jesús no tiene ojos verdes, no es súper guapo, ¿verdad?
es un hombre común y corriente, un judío común y corriente. Está bien, no se la pierda, porque es bueno cuando nosotros terminamos de ver los capítulos que vemos cada noche, oramos, pero oramos como cuando uno está en el culto, con esa pasión y esa alegría de ver lo que Dios hace con todos nosotros. Y óigame, y trae todos los conflictos que pasaban los apóstoles y los discípulos que lo seguían, que eso es bien curioso, porque uno quizás no pensaba qué estaba pasando por la mente de aquellos que lo seguían. Y esa serie trae eso, porque hermanos, no solamente la gente se convierte por los milagros y los prodigios. Nosotros anhelamos que se produzcan milagros y prodigios, pero lo más importante no es que ocurran milagros. El milagro más grande es la transformación de una persona que cuando acepta a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, viene hacia él el Espíritu Santo, como cuando Jesús, leímos la parte que está en Juan, cuando Jesús sopla sobre ellos el Espíritu Santo y le dice, mira, todo esto lo va a hacer el Espíritu Santo con ustedes. Y por eso el Espíritu Santo brega con la nueva vida. También el Espíritu Santo trabaja con el pecado. En Juan 16, 8 al 11, dice que Él es el que convence de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. Este ministerio de confrontación continúa a lo largo de la vida del creyente. Porque el Espíritu es el que genera en nosotros una convicción más profunda y un arrepentimiento sincero a medida que los creyentes crecen en conformidad a la santidad de Cristo. Hermanos, si nosotros aceptáramos a Cristo, nosotros aceptamos a Cristo y somos justificados inmediatamente por la fe. Por la fe en Jesucristo somos declarados salvos y de momento Dios nos habla. De momento Dios nos ve, porque nos ve a través de los lentes de Cristo, el único mediador y consumador de nuestra fe. Pero ¿qué pasa después? Nos envía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va desarrollando en nosotros la capacidad de crecer en la vida en Cristo. El Espíritu Santo es el que nos convence de que hacemos una cosa o hacemos otra.
de lo que Dios quiere para nosotros y de lo que Dios no quiere para nosotros. El Espíritu Santo trae convicción y arrepentimiento. Eso no lo hace la conciencia. La conciencia se desarrolla conforme a lo que alrededor de nosotros ha habido culturalmente unas directrices de moral y nos las han enseñado nuestros padres, nuestros maestros, etc. Pero cuando venimos al Señor, es el Espíritu Santo el que trae convicción y arrepentimiento a nuestros corazones. Es el que nos convence de pecado, de la justicia de Dios, no la justicia del hombre, sino la justicia de Dios, para que vivamos una vida conforme a la vida que vivió nuestro ejemplo, a quien nosotros tenemos que imitar, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también el Espíritu Santo nos ayuda con la fe. Es una habilitación sagrada, una capacidad espiritual santa y totalmente espiritual, que permite ver a Cristo como es, Salvador y mediador, y abrazarlo en su plena suficiencia salvadora. Como dice Efesios 2:1, puesto que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por lo tanto, éramos incapaces de creer. Por eso Martín Lutero dice, creo que ni por mí, ni por mis propias fuerzas, ni mi propia razón, soy capaz de creer en Jesucristo, mi Señor, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, que ha iluminado con sus dones y me ha santificado y conservado en la fe. Eso lo dijo Martín Lutero. La Confesión de Fe de Westminster, en su artículo 14.1, escribe este don como algo activo y vivo, la gracia de la fe por la cual los elegidos son capaces de creer en la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. La fe es impulsada por el Espíritu Santo. La fe dada por el Espíritu hace posible solo su ejercicio, no solo su ejercicio, sino que la hace irresistible. La fe salvadora es algo activo que obliga al corazón del creyente a confiar en Cristo personalmente, a recibirlo salvíficamente y a descansar en Él permanentemente. Qué brutal, mi hermano. El Espíritu
Espíritu Santo nos da esa fe salvadora para nosotros creer, confiar y actuar conforme Cristo nos enseñó. La tercera intervención del Espíritu Santo es con las Sagradas Escrituras. El Espíritu también cambia, escuchen bien, cambia nuestra actitud y receptividad hacia la palabra de Dios. Como dice Juan 10:27, las ovejas de Cristo oyen y reconocen la voz de su auténtico pastor. Leemos las Escrituras, las entendemos y lo hacemos gracias al Espíritu de Dios que ilumina nuestras mentes y alienta nuestros corazones hacia Cristo y su salvación. Así dice Primera de Juan 2, 20 al 27. Mi hermano, por eso nosotros en la universidad la gente se puede estudiar la Biblia y aún en seminario y no creer lo que dice ahí. Hay muchos seminarios que no creen en el nacimiento virginal de Cristo. Hay mucha gente que cree que la Biblia es un gran libro, pero no que es la palabra viva de Dios. Pero el Espíritu Santo en nosotros, una vez nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, cambia nuestro cerebro y nos hace entender lo que es la palabra viva de Dios. Y esa palabra entra en nosotros y es la que transforma nuestro modo de vivir. Hermano y amigo que me escucha, los que están aquí y los que nos ven por las redes, si al tú leer la palabra de Dios no sientes que tu corazón arde, porque es Dios hablándote. Si cuando tú tienes un problema, tú vas a la palabra de Dios y ves cómo Dios te contesta, el Espíritu Santo está haciendo su trabajo. Si no pasa nada, tener al Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Una manifestación del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Pablo lo dice. Pero no es lo determinante en lo que es tener al Espíritu Santo trabajando en nosotros. Es leer la palabra de Dios y recibir la iluminación que nos trae el Espíritu Santo. La cuarta intervención del Espíritu Santo es en la iglesia. El Espíritu Santo es el que crea una comunión santa y familiar. Como dice en Romanos 8:15, el espíritu de adopción crea una familia de Dios donde somos bautizados en un
solo cuerpo. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay mujer y hombre. Ya no hay siervo y esclavo, sino que somos una familia en Cristo. La verdad compartida en el corazón colectivo del pueblo de Dios. Tú puedes venir aquí. Si tú vas a otra iglesia de sana doctrina, tienes que oír lo mismo. Cuando tú estás solo en tu casa y, ¿verdad? Dice que uno no debe decir, déjame ver qué me dice Dios y hablar, porque se puede encontrar con Judas fue y se ahorcó. ¿Verdad? Pero busque en nuestros momentos de soledad, en nuestros momentos de tribulación, en nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos de alegría. Cuando Dios nos ha bendecido de una manera especial, nosotros tenemos que ir a la palabra, buscar uno de esos salmos de David que le dan gloria a Dios. Así como cuando uno está pasando por el desierto, busca como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aleluya. ¿Cuántos tienen sed del Dios vivo? Amén. Aleluya. También, además de la iglesia, está, como le estaba diciendo ahorita, la justificación. Los que están unidos en Cristo disfrutan además de la muerte al pecado y la novedad de la vida por acción del Espíritu Santo. Los creyentes disfrutan la justificación de Cristo como propia, pero fueron justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios, quien certificó esa justificación en nuestros corazones fue el Espíritu de Dios. Es como una imprenta. Lo que el Espíritu, lo que Cristo hizo a través de su vida, lo que está plasmado, la palabra de Dios está plasmada en nuestras Biblias, sean de papel o electrónica. El Espíritu Santo va iluminando y sellando esa iluminación en nuestros corazones y en nuestras mentes, para que no seamos confundidos cuando vienen todas estas nuevas doctrinas que surgen a raíz de predicadores que no están conformes con la estrategia de Dios, sino que buscan cómo enorgullecerse ellos mismos. Y entonces ahora se llaman apóstoles. Mire, apóstoles quiere decir enviado. Y enviados, ¿a quién nosotros enviamos?
a los misioneros. Pues los misioneros son apóstoles. Esos son los enviados. Cuando Yunín va a predicar la palabra de Dios, él es un apóstol, porque está predicando la palabra de Dios, sea por medio de tratados, sea por medio de el marquito que él usa, sea como decía Willy, dándole agua a los de una parada que están muertos de calor y de sed. Pero tú aprovechas y le das un Dios te bendiga, un Cristo te ama. Y eso, el Espíritu de Dios se encarga de plantarlo en el corazón de esa persona. Y por último, la santificación. La santificación es obra del Espíritu Santo que nos une a Cristo, bien en su resurrección, no solo anula la culpa del pecado para nuestro perdón, sino que vence el poder del pecado y de la muerte para nuestra santificación. Nosotros caemos y vamos a caer. Por eso el sacrificio de Cristo es duradero hasta que Él venga. Porque cada vez que nosotros caemos, viene el Espíritu Santo de Dios y nos convence de pecado, de la justicia de Dios, para que nosotros nos arrepintamos y volvamos al camino correcto de Dios. En nuestra salvación están trabajando las tres personas en un solo Dios. La salvación es tanto una obra como un don divino. Como tal, es completamente trinitaria, con aspectos esenciales, efectuados respectivamente de manera impecable por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Sin el propósito de gracia del Padre no hay salvación. Sin la obra sacrificial del Hijo no hay salvación. Sin la fiel acción del Espíritu Santo no hay salvación. Por eso era una doctrina falsa que se levantó al tiempo de nosotros. Se levantó una doctrina falsa que se llamaba Jesus Only, porque solamente consideraban a Jesús. Pero en nosotros está trabajando Dios completamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en este momento, cuando ya nosotros hemos conocido al Señor y lo hemos declarado con nuestra boca como Señor y Salvador de nuestras almas, el Espíritu Santo es súper necesario para que nos convenza, para que nos guíe, dice la palabra,
para que nos guíe a toda verdad. Por eso creemos en un Dios trino que nos salvó de la muerte del pecado y nos regaló la vida eterna, gracias a la acción y obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos. Padre bueno y Padre santo, te damos las gracias, Señor Dios, Padre Santo, por la obra salvífica de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero te damos gracias, Señor, porque sabemos que la santificación, Señor, es un proceso, no es una cosa que se da en un solo día, sino que cada día que pasa el Espíritu Santo nos va guiando a toda verdad y nos va iluminando en el estudio de la palabra. Padre Santo, te damos las gracias. Gracias te damos porque te reconocemos como un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú sigas haciendo en nosotros el trabajo del don del Espíritu en nuestras vidas. Por eso te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.